Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo esta grabación. Nuestra siguiente cátedra es una pequeña reflexión acerca de lo que es la idea de ser nacionalista, de ser patriotero, y una pequeña reflexión acerca incluso de la existencia del Estado-Nación. Cuando nosotros observamos, muchachos, la mayor parte del mundo ahorita ya se encuentra en una idea de lo que son los estados nacionales. Los estados nacionales son una creación bastante reciente dentro de la historia humana. En muchas ocasiones, muchos de ellos alcanzarán los 150 años de edad a lo máximo, mientras que hay algunos de ellos que puede que todavía estén alcanzando entre los 80, 70, sino es que a veces 30, 40 años de edad, dependiendo a veces del momento en que lograron pues liberarse o cambiar el sentido de un camino territorial o político que ellos llevaban. Les digo que el Estado nacional tiene una poca existencia dentro de la historia humana, porque nosotros tenemos que ver que también existe lo que algunos doctrinarios llaman los estados antiguos. No todos los doctrinarios que ustedes se encuentren, y sobre todo para todos aquellos que tengan que tomar en alguna de sus carreras la asignatura de teoría del Estado, van a estar de acuerdo con el término de estados antiguos. Porque Mesopotamia, Egipto, Fenicia, China, para muchos, no son exactamente la idea de Estado y se mantienen muy al margen de la idea de un Estado que surge a partir de la Revolución Francesa, sobre todo y particularmente en el siglo XVIII, en el que el pensamiento liberal y burgués, pues lógicamente lleva de la mano la creación y la unificación de diversos territorios, diversos reinos, diversos feudos, hacia lo que viene a ser la conformación finalmente de los estados nacionales. Los estados nacionales se van a reconocer indudablemente por surgir dentro de esta idea de separación a veces de las relaciones iglesia-estado, un pensamiento económico orientado sobre todo hacia la libertad de los mercados y posteriormente el rechazo, lógicamente, hacia toda ideología monárquica o al menos un control muy estricto sobre la misma. Sin embargo, no en todos los países funciona de esta manera y no todas las historias vienen a ser iguales. En muchos países, la idea del Estado-nación fue impuesto. El ejemplo más claro que tenemos de ello y que hasta ahorita viene a ser un elemento de conflicto constante, viene a ser el continente africano. Si nosotros nos damos cuenta del continente africano y lo viéramos y lo plasmáramos con las etnias y tribus y pueblos que existían previo a la llegada de los europeos, pues nosotros podríamos ver que se encontraban cada uno en partes distintas, en algunos en partes más selváticas o más boscosas o más desérticas incluso. Pero la influencia europea y su tendencia a la creación del Estado Nacional impuso a estos países ciertas divisiones en los cuales dentro de la misma división territorial conformada por la idea de Estado-Nación, pues encontraban lo que eran grupos que entre ellos eran antagónicos. Y lo peor de todo es que el pensamiento europeo, tendiente lógicamente hacia un pensamiento posiblemente un poco más democrático, si queremos así mencionarlo, pues obligó a estos grupos a tener que convivir entre ellos, sin tomar en cuenta los antagonismos ya existentes. Así pues, nosotros podemos notar países, muchos países en las que la situación de ser de una etnia, la situación de ser de una religión, la situación de ser de una creencia, la situación de manejar un lenguaje determinado, tener ancestros determinados, pues ha sido piedra de conflicto y piedra de controversia. El ser nacionalista implica también una utilidad estatal. ¿Por qué? Al Estado le conviene el planteamiento siempre de la idea de los nacionalismos. Digo, todos ustedes ya vieron lo que vienen a ser los símbolos patrios tradicionales, la bandera, su significado de los colores, lo que viene a ser el águila nacional, lo que viene a ser los himnos. Todos estos símbolos patrios sirven justamente para un planteamiento muy fijo, la idea de una unificación, la idea de un criterio de servir al mismo Estado. Es más,
fechas recientes, México también ha tenido situaciones como estas en las cuales hay un gobierno que trata de hacer una unificación muy fuerte con respecto a su ideología y por lo tanto recurre a símbolos patrios sumamente tradicionalistas. Independientemente de que se trate de este o incluso de lo que vinieron a hacer de quien toma la escuela, que vienen a ser los gobiernos revolucionarios, que así se les llamaban, o postrevolucionarios de México, de los años 40 hasta bien entrados los 80, pues en muchas ocasiones siempre la ideología patria venía a ser un elemento muy fuerte para buscar una unificación, para buscar que todos se inscriban al plan general gubernamental de un desarrollo hacia un lado u otro. Así pues, el colocar símbolos, el colocar escudos, el colocar esta imagen es con la que tú te debes identificar, pues ayuda a esta sensación de cohesión. Ahora, dentro de esto, no es malo que exista el Estado Nacional. Lógicamente, permite que todos aquellos que se identifiquen con el Estado Nacional, pues tengan una mayor fuerza porque en el número llega la fuerza. Sin embargo, en últimas fechas, y sobre todo a partir de los años 80, 90, en las que la idea de la globalización y de la mundialización comenzaron a tener mucho más fuerza, mucho más arraigo, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar de pronto? Vamos a señalar que la globalización está debilitando a los estados nacionales porque con la apertura justamente de los mercados, pues va a haber una afectación a esa identidad nacional, sobre todo por la identidad que va a haber con los productos y las mercancías traídas de otros lugares. Esto sobre todo se podía observar de manera muy empírica en México, por ejemplo, y nada más por citar algo, en lo que viene a ser nuestra celebración del Día de Muertos. En muchas ocasiones nosotros vemos que también la celebración del Día de Muertos pues se encuentra ya entremezclada con lo que viene a ser de la celebración del Halloween norteamericano, por ejemplo, en el cual no es tanto la celebración de los muertos, sino es una celebración de aquello que da miedo sobre todo y es una forma pagana, sobre todo, de, bueno, enfrentarte a tu propio miedo prácticamente. Una situación distinta que la que tenemos nosotros en nuestra propia tradición, como yo ya les hablé de un sincretismo que va a existir entre lo pagano que tenían los grupos prehispánicos y lo que viene a ser la influencia cristiana que nosotros y católica que nosotros heredamos del viejo continente, pero que hoy en día ya se encuentran entremezclados. Tenemos que ahorita en septiembre nuestros queridos chiles en nogada, pues ya se pueden realizar también con un chile traído de Oriente, no digamos países, pues simplemente de Oriente, que no tiene uno ni el mismo picor, ni tiene tampoco el mismo sabor, ni es la misma consistencia incluso, pero llega a ser más barato porque es más fácil de producir. Todo esto entonces, para muchos, sobre todo que les llamaban globalifóbicos, pues afirmaba la posibilidad de que esto destruyera el Estado-Nación. Y al mismo tiempo hubo muchos que señalaban, bueno, y si se destruye el Estado Nacional en un momento dado, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Porque muchos de ellos también apostaban hacia lo que viene a ser el regionalismo. Un autor muy importante, Kenichi Omae, nos señalaba incluso en el próximo escenario global que prácticamente los regionalismos pueden tener mayor importancia todavía que la creación de los estados nacionales. Es decir, la especialización que existiera en una determinada región de crear vinos, de crear zapatos, de crear suéteres, de su tipo de lana, de su producción de algodón, de su producción, ¿qué les diré?, de tequila, por ejemplo, de chiles, pues si nos vamos a Puebla, por ejemplo, pues todos estos regionalismos van a permitir a la pequeña región sobrevivir y este va a ser más fuerte de sobrevivir porque permite una cuestión más pequeña y más identificable que lo que viene a ser el Estado Nacional. Acá la cuestión que en muchas ocasiones cabe que nosotros realicemos de reflexión es a veces el pensar qué tanto en México nosotros seguimos actuando, ciertamente como Estado, sí, pero qué tanto nos identificamos como nación. El enorme problema que nosotros tenemos que ver es que en muchas ocasiones no nos tratamos a todos como si todos fuéramos iguales. Nos identificamos de maneras distintas dependiendo de la región de la que proceda cada uno. Digo, hay estados de la República Mexicana en la que todavía el hecho de que alguien venga de una determinada región o de otra hace prácticamente antagónicas a dos personas simplemente por el lugar de nacimiento o de vivienda que tienen.
Igualmente, nuestro artículo segundo constitucional nos habla de lo que vienen a ser los pueblos indígenas, sus derechos a sus usos y costumbres, y un cierto margen de que estos puedan o deban respetarse, independientemente de lo que viene a ser el resto del sistema jurídico que se le aplica al resto de los mexicanos. Y esto no es algo nuevo, como nosotros vamos a ver más adelante, vamos a ver que ya desde la época del virreinato, los derechos de los indígenas puros eran reconocidos de manera distinta a lo que eran de los grupos de los castellanos y de los mestizos. Sin embargo, vuelvo a plantear la pregunta. ¿México es una sola nación o son varias? Les dejo esto de reflexión, muchachos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente cátedra. Pásenla bonito.